Y saludamos al representante de la Cámara, Julián Peinado, a quien le agradecemos que muy amablemente siempre que lo invitamos, aquí está en representación de los antioqueños. Espero que sea así, representante. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan en esta mesa de trabajo y a los televidentes. ¿Cómo va esa lucha desde la Cámara de Representantes, sabiendo que el gobierno tiene bastantes representantes? En efecto, los números son más favorables en la Cámara de Representantes que en el Senado. Inclusive lograron hacer una suma importante de votos para elegir el presidente de la Cámara, que para nadie es un secreto, es totalmente afín al presidente. Inclusive hemos visto cómo de manera paulatina viene poniéndole acelerador a las reformas de este gobierno, especialmente lo que a él le compete, que es la reforma laboral, la cual estamos citados para iniciar su discusión el lunes, cuando también vamos a estar discutiendo temas presupuestales. La verdad es que sí se nota un afán por parte de la Cámara en acompañar las propuestas del gobierno, especialmente en lo que se refiere al Partido Liberal de 33, yo diría que somos 5 representantes los que estamos por fuera de esa línea oficial de gobierno con el presidente Petro. Usted dijo que iba a arrancar por lo fuerte, María Andrea. Sí, cuente. pues arranquemos con las preguntas, digamos, incómodas, pero que son necesarias. Representante, bueno, ¿en qué va finalmente esa alusión que hacían a usted cuando están hablando del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde mencionaban que usted por pertenecer incluso a esta comisión pues, de presupuestos, pues también habría, digamos, ahí avalado cierto dinero? ¿Eso en qué va? ¿Usted cómo lo envuelven ahí? No, primero hay que contarle a los ciudadanos que tenemos total tranquilidad y que podemos dar fe de nuestras actuaciones en el Congreso. Lo que hay que explicar es que existe una pequeña comisión que se llama la Comisión de Crédito Público. Es la encargada de revisar bajo un criterio político los créditos que hace el gobierno nacional en la banca multilateral, es decir, en los bancos extranjeros. Nosotros, que somos alrededor de 9, damos un concepto si estamos de acuerdo o no. Por esa comisión pasaron temas, por ejemplo, como el Metro de Bogotá, temas como el empréstito de Barranquilla para todos los temas de urbanización y créditos para el Ministerio de Salud. Esos créditos, cuando se discuten, nosotros sencillamente decimos, hombre, ¿estamos de acuerdo o no? Sin embargo, el ministro puede seguir adelante. Como somos tan pocos, relacionarnos es muy fácil, porque lo que dicen es que existe un documento que se encuentra titulado Integrantes de la Comisión, y aparece una relación de nuestros nombres. Si uno revisa ese documento, que supuestamente es la prueba reina, lo único que uno puede deducir es que yo soy parte de esa comisión, porque en efecto me llamo Julián Peinado, eso lo dice el documento, represento al departamento de Antioquia y soy miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público hasta hace 2 meses que cambiamos y hubo transición. Entonces, claro, como se habla supuestamente de unos acuerdos entre el ministro y los integrantes de la comisión y empiezan a hablar de los contratos de Córdoba en Cotorra, en Saravena Cauca, en el Carmen de Bolívar, hacen como una bolsa común y meten a todos los integrantes de la comisión en ese asunto. Yo no conozco al señor Olmedo, nunca he conversado con él, no conozco a Schneider, no he cruzado un solo mensaje en chat, nunca he tenido que representar un interés ante la unidad de riesgo, advirtiendo todas las necesidades que tenemos en un departamento que en algún momento en el fenómeno de la niña se estaban derritiendo sus montañas. Pero la verdad, no hago parte de su línea política, no he hecho acuerdos políticos con ellos, por lo tanto tenemos tranquilidad y sabemos que vamos a salir ilesos de esos y tranquilos con ese tema. Muy bien. Conocido esto, Julián, un representante Julián, entonces, ¿cómo entendería usted que lo hayan querido vincular o que lo vinculen a ese proceso? ¿Qué interés, qué intención hay ahí? Yo veo dentro de la narrativa del señor Olmedo precisamente un afán por lograr unos buenos acuerdos que además le han dado rédito con la Fiscalía. Yo creo que la Corte Suprema, tratándose de congresistas, va a revisar los temas con lupa. Hemos visto una cantidad de pruebas que se han anunciado que han salido al revés. Documentos, citas que no se dieron, menciones de otros funcionarios. Pero yo creo que frente a la Comisión Interparlamentaria lo que estaba haciendo era su trabajo. Si se demoren o no las discusiones es lo normal. Un presupuesto siempre se terminan apretando las discusiones hasta lo último de la legislatura. Y así mismo ha pasado con los créditos. Hay una cosa que es importante advertir y es que hay asuntos que son del proceso que no puedo pronunciarme de ellos por ser piezas procesales, por lo cual podría haberme inmerso en una obstrucción a la justicia. Y hay otro tema muy importante y es que los créditos de la nación
por tratarse de recursos estratégicos, que es cuando se abren ventanas financieras, es decir, cuando el dólar está a buen precio, cuando los bancos tienen las mejores tasas, tampoco se puede hablar de ellos durante un año. Entonces, claro, estos temas tendrán que revelarse ante la Corte, que a propósito por ahí salió un comunicado diciendo que certificaban mi condición de aforado, es decir, que soy congresista y que mis declaraciones se deben dar en la Corte, y vamos a explicar todo esto. Eso sí, pues que el señor juez me diga, venga, hábleme de esto, que le levantamos la reserva de esa información. Pero no lo han llamado todavía No, a no, en declarar este o momento. versión libre. No, es que, exacto. Primero hay una fase de versión libre, o unas fases de entrevistas y testimonios, ni siquiera hay una indagatoria. O sea, la Corte apenas está diciendo, bueno, aquí hay un papel, venga que los vamos a llamar a todos para que nos expliquen el contexto de lo que se está hablando. Porque pues las otras pruebas han salido absolutamente, por no decir falsas, más bien convenientes a los intereses de estos señores, además con una clara agenda política por parte del señor Schneider y por parte del señor Olmedo. Bueno, Nacho, una de las razones para que ya, no sé si los compañeros tienen alguna otra pregunta sobre este tema, para que avancemos. Representante, queremos hablar con usted porque hizo una denuncia, si se me permite el término, interesante, pero una denuncia muy preocupante también, y es la ejecución del presupuesto por parte del gobierno nacional. Estamos a 6 de septiembre. ¿Ese presupuesto en qué va? ¿Usted por qué sale a denunciar esa ejecución del presupuesto? Muy importante, porque esta denuncia hay que tomarse por sectores, es decir, hay que revisar desde las platas que el Congreso le aprueba a la Presidencia de la República y a los diferentes ministerios para que desarrollen sus labores misionales. Me explico. El Ministerio de la Igualdad, hoy en día en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, le corresponden una cantidad de temas sociales, pero de esos temas sociales, pocón, una ejecución en sus ítems, de 5 ítems, están en un 0%. Lo único que se ven son gastos de funcionamiento, querido Nacho. Quiere decir que están pagando el arriendo, los funcionarios, la burocracia que llama, los factores salariales, pero esos proyectos sociales a los que se comprometieron, todavía nada. La Presidencia de la República, que tiene los recursos para la implementación del proceso de paz, solamente van en alrededor de un 14%, cuando a estas alturas del año deberíamos estar hablando más o menos de unos 80 puntos. Claro. Me preguntabas antes de iniciar el programa por las declaraciones del señor ministro Bonilla, donde habla de ejecuciones por un 60%. Inclusive la noticia es medio tendencia, porque hemos ejecutado más de un 60%. Pero cuando uno revisa las estadísticas que son públicas en la página del Ministerio de Hacienda, en la página de transparencia, uno empieza a encontrar que solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería, ha ejecutado un 80%, y estamos hablando de los viajes, las denuncias que se hicieron en la sala VIP de Avianca. El Ministerio de Educación, un 64%, porque tiene labores misionales de pagar los profesores, por ejemplo, y las transferencias. Sin embargo, las infraestructuras que se prometieron para las universidades, cuando el presidente salió a anunciar los recursos para los colegios, las universidades, hasta el momento el nuevo ministro apenas está llamando los rectores. El Ministerio de Protección Social, un 62%, cuando lo que están son los grandes recursos de la ADRES, o sea, no en infraestructura, porque todos esos convenios no se han ejecutado. Entonces hay un pelotón más o menos de unos 5 ministerios de 80 a 53 puntos, entre ellos el Ministerio de Defensa, que tiene los salarios de la fuerza pública. Y de ahí ya venimos por debajo de una línea de 50 puntos, que estaría en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya bajando a 40 puntos, Cultura 32, y el Ministerio de Transporte en 30 puntos. Representante, déjeme entender una cosa para que los televidentes nos entiendan, los que nos están viendo. Es decir, hay un presupuesto de la Nación y decimos que no hay ejecución, pero cuando salen a mostrar esta ejecución es porque esa ejecución hay que pagar salarios. Sí, es lo que le estoy entendiendo. Funcionamiento. Funcionamiento. Exacto, Entonces eso hay que finalmente pagarlo el sí o sí. Pero el otro resto de presupuesto que era para inversión, ese está prácticamente en ceros. Sí se ejecuta pagándole a todo el funcionamiento, pero no se ejecuta en la inversión realmente que se prometió. Las compras de los predios prometidos, la infraestructura para las universidades y mejoramiento de los colegios, las vías terciarias para el país, los proyectos productivos del Ministerio de Agricultura. ¿Subsidios de vivienda caen ahí en el Ministerio de Vivienda? Claro, es que acuerden o recuerden que estamos en este momento recibiendo una nueva ministra que frenó
todos los procesos de mi casa ya. Entonces, hoy prácticamente el sector construcción y el sector de viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, que son las viviendas para la gente más pobre, la gente que tiene un salario mínimo, 2 salarios para poder acceder a estas viviendas, están absolutamente paralizados. Realmente en la historia desde el año 2000 no veíamos una parálisis tan grande del Estado en materia de inversión. Entonces déjeme entender otra cosa. Lo que no se ejecute este año queda guardado. Y el año entrante volvemos a pedir un presupuesto igualmente. O sea, como quien dice, va a quedar, se vuelve a gastar el año entrante el presupuesto de pago de nómina y todo esto, pero tiene el atrasado de este año y tendrá el del año entrante, ¿o estoy equivocado? Hay una cosa que es importante advertir, y es que los cálculos, es que son 112 billones de servicio a la deuda, es decir, con eso no podemos contar, es Sí. cuando uno le dé plata al banco. De inversión estamos hablando más o menos de un 16% de 522 billones, y quiere decir que al momento de hoy esos presupuestos se van a castigar para esas inversiones que no se hicieron. Me explico, cuando usted no se gasta la plata en lo público, cuando un alcalde, por ejemplo, no se gasta la plata en infraestructura, lo que dice la norma en Hacienda es hay que recortarle esa plata porque usted no la necesita. Bien. Entonces se quedan un montón de proyectos desfinanciados sin con qué llevarlos adelante. Y ahora le remato con la última pregunta para que usted entre, José. Entonces, lo que veremos y lo que dicen muchos especialistas que han pasado por esta mesa, veremos una ejecución muy importante el año entrante, después del primer semestre, porque ahí entonces ya va a ser una inversión más proyectada a las elecciones del 2026. Ahí es donde vamos a ver entonces en toda la región, en toda la periferia, grandes inversiones, pero van en ese sentido, ¿o esto es falso lo que hacen algunas previsiones? Yo no creo que ellos alcancen realmente a ejecutar, ellos carecen de una capacidad administrativa, me refiero al gobierno, para llevar a cabo los proyectos. Realmente sus ministros no son muy hábiles a la hora de administrar y destinar los recursos. Mire una cosa, ¿cómo es posible que el Ministerio de Agricultura esté en 18 puntos? Es decir, solamente ha ejecutado el 18% de lo que le han apropiado. El Ministerio del Interior, que es por ejemplo los que manejan todas las inversiones de cámaras de seguridad, en todas las áreas metropolitanas solamente ha ejecutado un 17%. El deporte, todas las canchas, las placas deportivas, Todos los escenarios deportivos. todos los escenarios, un 15%. La Presidencia de la República, lo dije anteriormente, un 14%. Medio ambiente, un 14%. Y Francia Márquez, que se queda en el pelotón de última, un 13.9%. José Fernando. Representante, usted no es nuevo en el Congreso. ¿Cómo entender esa baja ejecución? ¿Es intencional? ¿Es falta de capacidades, como usted dice, de pronto algunos de los ministros? ¿Cómo entender eso? Porque es algo que es O vuelve y atípico en juega el país. lo que yo digo, o se la están guardando para lograr un gran impacto previo a las elecciones. Pero ahí sí salen y se riegan a repartir dinero por todo el país, a hacer ejecución, y ahí entonces ya como estoy Nacho, calientico para las... Pero es que la de plata no se pronto a guarda. repartir dinero, pero usted no alcanza a hacer horas en tan corto las dejan tiempo. pesadas. ¿Qué es lo Dejan que- la promesa del sueño. Hay promesas que van a quedar incumplidas. Lo que hemos logrado avisorar es que se viene un gran cambio en la destinación de recursos a través de subsidios persona a persona, lo cual nos va a volver un Estado absolutamente asistencialista. En una supernómina, la gente más pobre que ni siquiera eso han sido capaces, porque el DPS, que no está acá, que estamos hablando del señor Bolívar, solamente ha ejecutado alrededor de un 15%. Entonces, claro, los proyectos no se diseñan en un mes. Los proyectos tienen que tener un trámite de fase 1, fase 2, fase 3, y eso se demora por lo menos unos 9 meses, después el proceso licitatorio, la parte contractual. ¿Qué ha pasado que es muy grave? Primero, la orden presidencial de no gobernar con los alcaldes y los gobernadores. Eso lo que hace es que restringe el flujo de recursos, no le entregan la platica a quienes realmente representan las necesidades puntuales y saben dónde se necesita el acueducto. ¿Usted le puede hacer un break ahí? ¿Con cuáles? Claro, Medellín y Antioquia. ¿Con cuáles más en el resto del país? Con casi todos. Hombre, él solamente, el presidente de la República tiene unos aliados importantes hacia el sur. Estamos hablando de Putumayo, de Nariño, allá tienen y en la costa también, unas intenciones de unas inversiones importantes. Fíjese que hace poco lo vimos sentado en una mesa de trabajo con el gobernador de Córdoba, invitándolo a ser parte del equipo político del presidente. Pero lo que tiene que ver con el Atlántico, lo que tiene que ver
con la capital, ninguno de ellos ha participado de recursos importantes dentro del presupuesto. Por el contrario, antes las obras más importantes, entre ellas, por ejemplo, las 4G, Túnel del Toyo, están absolutamente desfinanciadas, cosa que además es una movida política para desprestigiar, para minar, para obstaculizar, y pues obviamente esas menciones al poblado tienen un claro tinte ideológico y dogmático más que un ejercicio de gobierno real. Representante, en lo que usted nos estaba explicando y según lo que nosotros también entendemos con el presupuesto, cuando no se ejecuta, simplemente no se asigna Y se castiga. Y se castiga porque le Entonces, están... ministro, usted no se gastó los 100 pesos. Es porque no los necesita. No le va a dar 100, sino 50 porque no los necesita. Pero entonces, ¿cómo entender que el Eso pasa presupuesto del año normalmente. entrante no, incluso sea superior al que se tiene para este año? Sí, En teoría, íbamos a invertir supuestamente de manera histórica alrededor de 80 billones en materia de inversión social, pero recuerden que pasaron varias cosas. Primero, las famosas conciliaciones o arbitramentos que se anunciaron por Mr. Taxes, que no se lograron recaudar, se perdieron 15 billones, entonces había que tapar ese hueco. Entonces, en este presupuesto vamos a probar con qué tapar ese hueco. Y adicionalmente unos 10 billones que se perdieron en el recaudo, en las declaraciones de rentas, que eso ya no hay cómo recuperarlo. Entonces, hay una cosa ahí, estamos tapando un hueco y tratando de recuperar esa inversión social que se había perdido para este año. Prácticamente mayor deuda pública, mayor crédito a nivel internacional y un esfuerzo a través de una ley de financiamiento que lo que pretende es tapar ese hueco. ¿Cómo se va a distribuir? Estamos esperando que nos entreguen ahorita el presupuesto de la próxima semana, porque más o menos finalizando el 25 de septiembre nosotros tenemos que definir en el primer debate. Tenemos que definir la aprobación y ya hasta octubre, finales de octubre, estamos definiendo el presupuesto. Que sí es claro que desde ya está anunciado un recorte presupuestal en todos los ministerios. Representante, cuando ustedes hacen estos llamados a control político, ¿cuál es la respuesta de los ministerios? Usted ya nos decía, no, es que ellos les falta ejecutar, no tienen el conocimiento realmente del país o cómo realmente con sus funcionarios poner a funcionar esa plata. ¿A uno le parece inverosímil que ante tanta necesidad, pues realmente no lo hagan? ¿Cuál es la respuesta de los ministerios? A ver, ejecutar los recursos públicos es difícil. La estadística dice que normalmente se quedan 25 puntos, es decir, el 30% del presupuesto sin ejecutar. Pero este gobierno, que ha sido desastroso, ha dejado de ejecutar más o menos un 30, ya casi subiendo un 35%. Es decir, nada fluye más allá de pagar los servicios de las entidades, de pagar los gastos de funcionamiento. Nosotros hemos tratado de todas las maneras de llamar la atención, por ejemplo, al ICBF, hemos citado al Ministerio de Defensa, hemos citado a la ministra de Vivienda, pero es que la rotación de los ministros es tan alta que hablar de una curva de aprendizaje, es decir, de ministros que le cojan cancha, que cojan la cancha, que se apropien de la ejecución, que logren un buen relacionamiento para poder mandar esos recursos, pues se vuelve imposible. Y además ante un presidente que les ata las manos a los ministros y un momentico, venga, usted no puede ejecutar con los alcaldes porque todos son corruptos, o más bien porque no piensan como pensamos nosotros. ¿Cómo pienso yo? Representante, ayúdenos a entender un poco cómo se asigna ese presupuesto para el año entrante. Usted lo dijo, se tiene en el papel 522 billones de pesos. Pero hay algunas carteras, usted mencionó puntualmente la de la vicepresidenta, la que está en cabeza de la vicepresidenta, donde la ejecución es muy baja. Supongamos que al finalizar el año la ejecución sea del 10%. Para el año entrante, dentro del presupuesto que se aprueba, vuelve y se le aprueba todo lo que ellos tienen proyectado o se les aprueba solo el 10% porque eso fue lo que ejecutaron en la última vigencia. Primero recuerden que cuando se habla de un presupuesto es un presupuesto a futuro, es decir, Sí. de lo que se pretende recaudar. Entonces, hasta que no se cierren las declaraciones de rentas, más, hasta que uno no sepa con qué plática cuenta, pues sigue siendo un presupuesto, una planeación. ¿Qué va a pasar? Ellos tienen que ajustarse al plan de desarrollo y tienen que presentar las obras que están, por ejemplo, en el plan plurianual de inversión, que son las obras estratégicas en cada departamento, en cada municipio, y hay unas cosas que van por el Sistema General de Participación, que es la bolsa que por la ley y la Constitución le corresponde a los gobernadores y a los alcaldes. En esas otras obras depende de los convenios que realicen los ministros. Y lo que pasa es que hay un compromiso muy grande, yo diría que político, del presidente con Francia, por ejemplo, como para castigarla, pero uno no ve avance alguno. Entonces, apenas
ahorita en la discusión del plan plurianual de inversión, vamos a ver ellos qué proponen priorizar y los congresistas en la defensa de los territorios qué van a aceptar y qué van a permitir a la discusión que continúen para el debate en la plenaria. Ejemplo, todos los gobernadores van a decir, vea, nosotros tenemos estas horas, por favor, priorícelas. El gobernador Andrés Julián Rendón va a decir túnel del Toyo, 4G y aeropuerto, segunda pista del aeropuerto. Y así sucesivamente en cada departamento. Dependiendo de los acuerdos que se logren en esas mesas de trabajo, será lo que se priorice en ese presupuesto. Pero todavía no tenemos más allá de los discriminados en horas, no, más allá de los porcentajes que se van a más o menos a castigar. Siempre se ha dicho que Petro fue un excelente congresista, llamaba al debate fuerte. Petro se quedó en campaña. Es que cada vez que uno lo ve en tarima, en todo el país, es como si estuviera buscando votos. Yo veo más una lucha ideológica, una desconexión absoluta con las necesidades del país, un dilema de reproche conflictivo con los opositores. Pareciera que no tenemos un presidente de los colombianos, sino de algunos sectores que además en esa desconexión, en esa falta de conversación con sus ministros, en ese encierro, no permite que nada fluya. En ese orden de ideas, esperamos que esto tenga un trámite rápido, que las discusiones se den para ver si tenemos un aire diferente. A mí me da mucho pesar porque pues, realmente se tuvo la oportunidad para demostrar que la izquierda en Colombia tenía como invertir en temas sociales de manera profunda, pero lo que hicieron fue minar una cantidad de procesos sociales que pudieron tener éxito. No se explica, por ejemplo, cómo en un gobierno de izquierda el tema de sustitución de cultivos ilícitos se haya ido a pique. En Briceño, por ejemplo, los cacahueteros se quedaron sin recursos del gobierno para cultivar. Entonces hay un incumplimiento con ellos y precisamente de este gobierno. Adicionalmente, pareciera que esa connivencia con los grupos al margen de la ley es adrede, cuando lo único que hemos visto es que se han rearmado, se han vuelto a organizar, que son estructuras que no están interesadas sino en dineros ilícitos, en las rentas de la minería ilegal, en las rentas de la hoja de coca, que además está en crisis en el sur del país. Representante, una pregunta extraña. Más allá de la animadversión que exista entre el presidente y los gobernantes locales, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, ¿Presidencia tiene plata para las vías de Antioquia? Sí, claro, o sea, tiene plata para la paz y tiene cómo dar la instrucción, porque además hay unos compromisos de alrededor de 800.000 millones de pesos, si no estoy mal, en la ANI, en el Envías otro tanto, pero no los giran. Es que, si no estoy mal, el Envías puede tener 2 billones y la ejecución de Envías es nefasta, es absolutamente negativa, porque allí también cambiaron de ministro y fuera de eso no han hecho sino meterle el palo a la rueda, no solamente a las obras de infraestructura de Antioquia, sino también en otras partes del país. ¿Usted qué quiere convertir en patrimonio? ¿En patrimonio? Claro que sí. Hombre, y es un instrumento muy querido. Me está tocando el corazón. Realmente Envigado ha sido caracterizado por el tiple, que es esta guitarra de cuerdas especial, que además es de música andina. Haciendo una salvedad muy importante. El tiple es un instrumento musical colombiano. Autóctono, sí. Autóctono. Fue diseñado y hecho aquí en Colombia. Eso es un patrimonio nuestro. Y lo que pasa es que tenemos una asociación de gente maravillosa en Envigado que se dedicó a institucionalizar el festival. Que es maravilloso. Cada año con niños, con la red de música. Y dimos la lucha en el Congreso para sacar una ley que lo reconociera, sobre todo para proteger pues, nuestras características autóctonas y especialmente una cosa que ha sido de vitrina para el mundo, sobre todo el municipio de Envigado. Y por otro lado, también aquí estoy leyendo ley que armoniza el estatuto tributario. Sí, vea, yo creo que si Nacho tiene hijos. Sí. Y hasta que salieron de la universidad, usted los tenía a cargo. Todavía salieron de la universidad, es que conseguir trabajo es difícil. Entonces uno todavía, y ya no pagan lo que les pagaban. Es que es duro. Los hijos siguen siendo dependientes de uno durante mucho tiempo. Lastimosamente, hoy las posibilidades laborales y la calidad del salario son difíciles de lograr. Hay personas que son afortunadas y logran empleos de mucha calidad de manera inmediata
y también muchachos que están estudiando que tienen empleo, pero la gran mayoría no. Entonces, cuando los hijos dependen del papá, yo puedo lograr unos beneficios tributarios si demuestro que dependen de mí. Así funciona, por ejemplo, con la salud. Yo afilio a mis hijos como contribuyente, afilio a mi señora o afilio a mis hijos como beneficiarios. Eso no se podía hacer en la declaración de renta para lograr beneficios tributarios por los padres. Entonces, ya con esto se reconoce no solamente que los hijos son beneficiarios en el sistema de salud, sino también cuando voy a presentar la declaración de renta, situación que hace un poquito más flexible, menos ¿Y eso entra en presiones vigencia a partir de cuándo? ya fue sancionada por el presidente de la República, y también los padres que tienen hijos en condición de discapacidad también pueden solicitar el beneficio tributario para que se considere que eso es un gasto y lo demuestran como gasto, situación lo cual genera que el valor de la declaración de renta sea menor. ¿Se puso usted contento y José Fernando también? Y le digo una cosa, eso fue ingenio Claro. de los laboratorios de Derecho de la institución universitaria de Envigado, junto con chicos de la Universidad de las Américas, si no estoy mal, que se juntaron, sacaron una investigación. Venga, oiga, representante, esto no es sino cambiar la edad y ya. No fue sino meter una proposición y con eso le alegramos la vida a una cantidad de gente que hoy tiene serios aprietos económicos precisamente en estos días de declaración de renta. Muy a propósito. Representante, en el primer año los gobernantes pasan cantidades de cosas al Senado y muchas pasan. En el segundo ya somos como que los dos, venga, hablemos de toda tu uno congresista, vamos a ver. Estamos entrando en el tercero, que se dice que es el de los congresistas. ¿Qué le va a pasar y cómo va a ser la gobernabilidad del actual gobierno frente al Congreso? Como iniciamos en la discusión, yo creo que la Cámara tiene unas mayorías precarias, endebles. Por ejemplo, en los temas de la reforma laboral, en la Comisión Séptima se eliminó de tajo toda la parte colectiva y sindical. Ya lo que vamos a discutir son temas de las diurnas, de las extras, el dominical, y creo que ahí va a tener un mayor protagonismo el Congreso, advirtiendo que siento que estamos escuchando de alguna manera a los empresarios frente a la situación económica del país. Quiere decir que la presión del gobierno sobre el Congreso va a tener menos efectos, claro, además de la cantidad de promesas incumplidas en los planes de inversión. Es decir, el puente que se denunció que se cayó y nunca se construyó, y que estos señores les dijeron que sí le iban a ayudar a la comunidad y que eran intereses legítimos representados por los congresistas. Cambia el panorama político a partir de ya. Claro, además empieza a jugar la estrategia política y supervivencia. Bueno, cómo se acomoda la gente para enfrentar las elecciones, porque no podemos dejar de lado o olvidar que muchos de estos congresistas pretenden hacerse reelegir. Hay que advertir que en todo caso la Cámara normalmente cambia en un 70%, se renueva en un 70%, pero sí hay muchos intereses en los cuales son de los territorios que no se han visto bien agenciados, situación la cual le van a pasar factura al gobierno y se la van a pasar con los votos en contra de sus proyectos y de las reformas, y vamos a ver planes tortuga, y vamos a ver rondas de impedimentos, vamos a ver recusaciones, la gente saliéndose para no votar, para no asumir ese costo político de lo que está haciendo el gobierno de turno. Representante a la Cámara, Julián Peinado, gracias por habernos aceptado la invitación. A ustedes por esta oportunidad, por permitirme explicar la situación actual por la cual estoy pasando, darle tranquilidad. No, lo vuelvo a invitar en un mes para que me siga mostrando los cuadritos, a ver si han subido un poquitico porcentualmente, ¿sí o no? En la ejecución. A ver, La en octubre, ejecución. ¿qué va pasando? Sí, a ver si de pronto tenemos una cosa que los inspire y logremos que Ojalá, haga, Nacho. pues, lo cual dudo, porque todo requiere un proceso. Ojalá, Nacho. No, Sí. muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Señores, vamos